enviado a mi WhatsApp. O Yo bueno, pensé que hoy día íbamos a hacer mis... me consultó. Ya, igual lo voy a proyectar para poder, a ver, quizás no entendieron. Miss, yo no he estado el domingo, he estado fuera de mi casa. No le dije a la Miss, que me dé permiso y me dio permiso. Ay, ya, sí, entiendo. Voy a proyectarlo para poder desarrollarlo conmigo. Era, bueno, vamos a desarrollar. Yo tengo hecho mis... Ay, excelente. A ver, vamos a desarrollar. Los que lo han hecho me mandan a mi WhatsApp para verificarlo, ¿ya? Y los que no, me prestan atención. Si es porque no estuvieron en clase, vamos a desarrollar los 4 ejercicios de los cuales dejé. Y el resto ya me lo envía, pues, ¿no? Lo que falta por desarrollar, me lo envía, ¿sí? Observa mi pantalla. Sí, mis... Sí, Miss. A ver, recordando, la clase pasada estábamos conversando o hablando sobre las sílabas, ¿cierto? Sí, mis... Ya. Habíamos hablado sobre las sílabas, su estructura, cómo es que se le conocía a las sílabas cuando tenían solamente una, según la cantidad. Entonces, a ver, la tarea es la siguiente, ¿no? Era silabiar cada una de las palabras y identificarme sus sílabas, ¿cierto? E identificarme la estructura de la sílaba. Por ejemplo, Rafael, la primera palabra, agregar, ¿cuántas sílabas tiene? 3, mis... Tiene Tiene 3 3. sílabas. A, Bien, agregar. ya, agregar. Ahora, recordemos que según la cantidad de sílabas, ¿cómo se le conocería a, a Trisílaba, esta mis... sílaba? Se le conocería como Trisílaba. trisílaba, ¿cierto? Trisílaba, Miss. Trisílaba. Ya. Ay, se bloqueó la pantalla. Ya. A ver. Muy bien, trisílaba. La A, ¿qué sería? Cabeza. Cima, mis... Cima. Sería cima. Recuerden que para que sea cabeza, ¿qué tendría que haber? Para que sea cabeza, ¿qué tendría que haber, chicos? Un abecedario. No, ¿cómo va a haber un abecedario, chicos? A ver, si acá me dicen que la A sería cabeza, ¿estaría correcto? No, mis... No. ¿Cuál es la característica para que sea cabeza? ¿Cuál es su característica? ¿Mm? ¿Cuál es la característica, chicas? Que hemos dicho que para que cumpla o para que sea una cabeza, ¿cómo debe de ser? ¿Mm? Chicos, hablen, ¿se olvidaron? A ver, Rafael, ¿por Se qué? escucha entrecortado, no se escucha nada, José.
¿Me escuchan entrecortado? Sí, Miss. A ver. Rafael, Miss. ¿cómo me escuchas? ¿Me escuchas entrecortado? No, Miss, yo te estoy haciendo normal. Ah, ya. Ya. A ver, los que me escuchan entrecortado, debe ser quizás su línea, ¿ya? A ver, salgan y vuelvan a ingresar. Yo igual los voy a aceptar para que se conecten, ¿ya? A ver, Rafael, justo te mencionaba. ¿Cómo tú sabes que la A es cima? La A porque es una palabra de los 5 vocales, Miss. No. A ver, ustedes para que reconozcan la estructura, tienen que tener algo en cuenta. Deben de tener en cuenta y claro sobre los elementos, cuál es la estructura de la sílaba. No pueden adivinar, porque en eso de que ustedes están adivinando pueden cometer el error. ¿Por qué? Hemos dicho que la estructura de la sílaba, la estructura está basado en 3 elementos, ¿cierto? 3 elementos: cabeza, cima y coda. Esos son los 3 elementos. Ahora, para que sea la cabeza, dijimos que siempre debe de ser una consonante. ¿Ya? Recuerden ello. Consonante. Siempre va a ser una consonante. ¿Ya? Siempre. Para que sea cima, va a ser siempre una vocal. Por eso es que Rafael nos dijo que la A es cima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una vocal y siempre va a ser ello. Y el coda o la coda va a ser también siempre una consonante. ¿Ya? Entonces, quizás los que no se recuerden dirán, profesora, pero si cabeza y coda, entonces a la vez van a ser cabeza y coda si hay una consonante. No. ¿Cuál es la diferencia entre cabeza y coda? ¿Te recuerdas, Rafael? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Mm? ¿Alguna de ustedes se recuerda cuál es la diferencia entre cabeza y coda? ¿Mm? Chicos, hablen. En consonante, en coda es la letra que termina. El coda, exacto. La diferencia es su ubicación. La cabeza va a ser siempre una consonante, pero que va a estar al inicio. ¿Ya? Va a estar al inicio, siempre. Ahora, el coda siempre va a estar al final, pero final no de palabra, final de sílaba, porque el análisis es por sílaba. Ya tengan en cuenta ello. El análisis es por sílaba. Si yo tengo la palabra, ¿ya? Y vocal siempre va a ser una vocal. Dijimos también, la clase pasada, que cabeza y coda, ¿qué cosa van a hacer? Ambos son opcionales, ¿ya? Son opcionales. Opcionales. Son opcionales. Mientras que la cima es obligatorio. ¿Por qué decimos esto? Porque no siempre en cada sílaba vamos a tener a los 3 elementos. Ya, a los 3, no siempre. Vamos a tener quizás cabeza y cima, o cima y coda, ¿ya? Pero, o cima solo, como es en el caso de la primera sílaba de la palabra agregar, pero cabeza y coda raras veces van a aparecer juntas,
¿ya? No vamos a encontrarlo. Por eso su compañero nos decía que la A es cima. ¿Por qué solamente aparece cima? La cima siempre va a haber, siempre, en toda sílaba, la cima siempre vamos a encontrarlo. Lo que sí no vamos a encontrar junto quizás van a ser cabeza y coda. Eso ténganlo en cuenta, ¿ya, chicos? Muy bien, ahora sí se recordaron. Rafael, ¿te recordaste? Sí, Miss. Rafael, Flores Milda, Dora, Beri, Dorcas y Micaela. ¿Recordaron, comprendieron? ¿Tienen alguna consulta? Sí, Miss, ya comprendí. Ya, entonces, tengan en cuenta ello. Esta es la estructura, cabeza, cima y coda. Ya, tengan en cuenta ello. Cabeza, consonante que va al inicio de la sílaba. Cima es la vocal que está en el intermedio. Muchas veces aparece sola, como es en el caso de la primera sílaba que acabamos de ver de la palabra agregar. Y coda es una consonante que va después de la sílaba. Digo, después de la vocal o después de la cima. Tengan en cuenta ello al final de la sílaba. El análisis es por sílaba, ¿ya? Cabeza, coda, opcionales. No siempre van a aparecer, pero cima sí va a aparecer siempre, siempre, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Muy bien, entonces continuamos, Rafael. En la siguiente sílaba, gre. Tenemos... ¿Qué tenemos? Convertir, Miss. Cabeza. Ya, ¿cuáles son cabeza? La G y la R son cabeza compuesto, Miss. Exacto, cabeza compuesta, ¿ya? Ahora, la E, ¿qué es? Cima, Miss. Cima. Ahora, Rafael recordó uno, ¿cierto? De que cabeza, cima y coda, los tres van a aparecer en la versión simple y compuesta. Simple hablamos cuando, si es cabeza simple, aparece una consonante o también cuando es cima simple, una vocal. ¿Ya? Y, o también coda simple, una sola consonante, pero después de la vocal, claro está. Compuesta es cuando hablamos, cuando aparece dos consonantes, dos vocales. Pero una característica particular es, para yo decir, en el caso de las vocales más que todo, ¿no? Para yo decir que mi palabra, que mi sílaba tiene cima compuesta, tengo que tener en cuenta de que tienen que sonar las dos vocales. Si no suena las dos vocales, yo solamente voy a decir que tiene cima simple, ¿ya? Solamente ahí, por ejemplo, tengo la palabra... Tengo la palabra guerra. La G, ¿qué sería, chicos? Cabeza, Miss. Cabeza. ¿Qué tipo de cabeza? Cabeza. Cabeza simple, ¿verdad? Chicos, hablen. Sí, Miss. Cabezas simples. Ya, de ahí, ¿qué tendríamos? ¿Qué otro elemento tendríamos, Rafael? Cima, Miss. Ya, ¿cuáles son cima? ¿O cuál es la cima? La U y la E. La E. Ambos. La Sí, E. ambos. Y ya, una dice la E. Vamos a ver ahora. A ver. En la siguiente sílaba. En la siguiente sílaba. R. ¿Qué es? Cabeza, Miss.
¿Ya? Y la A sería cima. Ahora, cuando nosotros hemos dicho, para que sea cima compuesta y para decir que hay cima, las vocales deben de sonar. Yo digo guerra. ¿Qué vocal nada más estoy pronunciando? ¿Qué vocal nada más estoy pronunciando? Buenas tardes, discúlpame. Buenas tardes. ¿Qué vocal nada más estoy pronunciando, chicos? La E. Solamente la E. Entonces, yo solamente resaltaría la E y diría que es la cima. Estaría cometiendo un grave error si es que yo resalto ambas vocales y diría, ah, no, profesora, esto es una cima, pero es cima compuesta, las dos. No, porque yo solamente estoy pronunciando la vocal I. ¿Ya? Disculpe, Dime. no le llegaba a entender. Podría volver a explicaros el de la U y la E. Ya, ahorita lo voy a borrar para volver a explicar, ¿ya? A ver, les decía, tanto la cabeza, la cima y el coda son, los tres tienen simple y compuesta, ¿cierto? Los tres elementos tienen simple y compuesta. Ahora, llamamos cabeza simple a cuando tenemos una sola consonante. Llamamos coda simple cuando hay una sola consonante. Cabeza compuesta, dos consonantes. Coda compuesta, dos consonantes. En el caso de la cima, igual hay simple y compuesta. Simple cuando tenemos una sola vocal y compuesta cuando tenemos dos vocales. Pero hay una notita, hay una pequeña excepción en cuanto a la cima. Para yo decir que mi palabra, digo, que mi sílaba tiene cima compuesta, mis dos vocales deben de sonar. Pero en el caso de, por ejemplo, de la palabra guerra, en la primera sílaba, ¿yo digo gue o yo digo güe? Ge. Gue. Entonces, ¿qué vocal nada más está sonando? La E. La N. Solamente la E. Por ende, yo voy a decir que esto es cima cima simple. ¿Ya? Solamente cima simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la U no suena y yo no resalto la U, solamente resalto la E. Digo, solamente hay cima simple. ¿Ya? Ahora, en el caso de que si la U sonara, ahí sí yo puedo decir, ah, no, profesora, acá sí suena la U, los dos son cima compuesta. Pero en este caso no es así. Entonces, yo solamente voy a decir si es simple o compuesta, siempre y cuando mi vocal suene. Compuesta. Si no suena, no. ¿Ya, chicos? Ahora sí me comprendiste, Rafael. Sí, Miss, sí. Ya, ahora sí, ¿ya? Ahorita vamos a practicar más. Muy bien, a ver. Vamos a ver otra participando. Ah, ya, me falta contigo, ¿no? A ver. Ya, la última sílaba. Gar. ¿Qué elementos tenemos ahí? Cabeza, la G. Ya, La A, cima. Y la R, coda. exacto. Cabeza, cima y coda. Muy bien, excelente, Rafael. Ahora, Micaela. Micaela Carrasco. Ya, a ver, contigo, la siguiente palabra. Convertir. ¿Cuántas sílabas tiene? 3, Miss. Ya, ¿cuáles son? Convertir. Muy bien. Ya, convertir. ¿Qué elementos tenemos ahí? En la primera sílaba. En la primera sílaba tenemos la C. Ya, ¿qué sería la C? Cabeza, cabeza. No, no. Cabeza. Muy bien, está bien. Sí, ¿Por qué cabeza. decimos que es cabeza? Porque está al inicio. Sí.
Ya. A ver, la O, ¿qué sería? Cima, Miss. Cima. Muy bien. ¿Y la N? Cabeza. No. Coda, No. Miss. Coda. Coda. ¿Por qué? Por la ubicación. Porque está después de la cima, o mejor dicho, al final de la sílaba. ¿Ya? Siguiente, Ya. Micael. Ver. ¿Qué tenemos? La V. ¿Qué La sería? V. ¿Qué La V sería? sería cima. No. Cabeza, Miss. Cabeza. Cabeza. La V. Cabeza. Sí, Hay que cabeza, Miss. recordarnos, ajá, hay que recordarnos la ubicación. ¿Ya? La ubicación nada más. La E, Cabeza. no, la Cima. E es una Cima. vocal. Cima. La E. Es la E. Ya, Sería la E. Cima. 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 Siempre. La cima es una vocal. Cabeza y coda son consonantes. La diferencia es ubicación. La R. La R. Cabeza. No, 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 Coda. no. Coda, Coda. coda, Miss, perdón. Coda. Es por el lugar. Ya, último intento. Tir. La ¿Qué T. sería? La T. Cabeza. De cabeza, ya, muy bien. La I, vocal, La I. Cima. cima. La R, Coda. coda. Excelente, ya ves, se te quedó, ¿verdad? Así. Entonces, acá vemos que tienen los tres elementos. Cada sílaba tiene los tres elementos. Suele pasar, a veces no. ¿Ya? Muy bien, Micaela. Excelente. A ver, Dora, Angélica Blas. Sí, Miss. Dora, contigo. La palabra seleccionar. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro. Selección, Seleccionar. 4. Ya a ver. Ajá. Seleccionar, Nar. ¿cierto? Muy bien. A ver, Ujú. primera sílaba. ¿Qué tenemos? Cabeza. ¿Ya? ¿Cuál es la cabeza? La S. Cabeza, ya. La E, Cima. cima. Excelente. La siguiente sílaba. Lec, La L. Cabeza. cabeza. La E, La E. Cima. cima. Y la La C. Coda. coda. Excelente. Siguiente. La C. Cabeza. Ujú. Y la I. Cima. ¿Solo la I? No, no. La O, la O. Ambos. ¿Por qué Ujú. dijimos? ¿Por qué me dices que ambos son? Porque los dos están, seleccionar, están, pronunciándose. No Excelente, solamente uno de ellos nomás. Ajá. excelente. Nar, Ujú. la N, Este, ¿qué es? Cima compuesta. cabeza. Cabeza. La A, La A. Cima. ya. La La R, R. Coda. coda. Excelente, Dora. Quedó claro, ¿verdad? Así es. Excelente, muy bien. A ver, Beri. Sí, Miss. Beri. Beri, muy buenas tardes. A ver, vamos a hacer la palabra Sí, laptop. Miss. La palabra laptop. ¿Cuántas sílabas tiene? 2, Miss. Ya, ¿cuáles son?
Sí, ¿verdad? Laptop. Muy bien. Laptop. Primera sílaba. Primera sílaba. ¿Qué tenemos? La L, Miss. Ya, la L. ¿Qué sería? Cabeza. Cabeza. Ya. La A. Cima. Cima. La P. Coda. Coda. Siguiente. T. ¿Qué es? Cabeza. Cabeza. La O. La O. Cima, Miss. Cima. La P. Coda. Coda. ¿Ya? Muy bien. Me parece que ha quedado claro, ¿verdad? Chicos, ¿quedó claro sobre la estructura de la sílaba? Muy bien, excelente, Sí, Bella. Miss. Quedó claro, ¿verdad? Ahora sí quedó claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, lo básico, ¿ya? Entonces, las palabras que falta, por favor, los que lo han hecho me lo envían, ¿ya? Para verificar. Y si se han equivocado y con lo que les he recordado, ¿lo pueden corregir? Sí, lo pueden corregir. Chicos? Muy bien. Entonces, la clase pasada les dejé como duda que hay tipos de vocales, ¿cierto? De las 5 vocales que nosotros conocemos, se comparte o se puede decir que hay 2 tipos, ¿ya? Que son vocales abiertas y vocales cerradas. Cuando nosotros hablamos de vocales abiertas, las llamamos así porque al momento de pronunciarlas, nosotros enfatizamos un poco más para pronunciarlas. Mejor dicho, abrimos la boca. Ya, ustedes pueden hacer el ejercicio ahora. Por ejemplo, cuando yo digo vocal A, se dan cuenta que para que salga el sonido, tengo que abrir la boca un poco más, ¿ya? Porque yo no podría plantear o no podría decir vocal A sin abrir la boca. Si no abriera la boca, diría, no podría, ¿cierto? Entonces tendría que hacer abriendo la boca, diría A. Igual sucede con la vocal E. La E también sale el sonido de dicha vocal, pero abriendo la boca. Y con la O, sin duda. Y ustedes se percatan en el caso de sus nombres nada más, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo Rafael, abro la boca, ¿ya? Ahora, vocales cerradas son solamente 2, la I y la U. ¿Por qué decimos cerradas? Porque sus sonidos son bilabiales. Sale de entre la boca nada más. Sin necesidad de abrir demasiado la boca. Yo digo I. No enfatizo y mucho menos abro la boca. Y lo mismo sucede con la U. Y mi boca está más o menos cerrada. No es la diferencia como la A. ¿Ya? A, abro la boca y sale el sonido ligero. ¿Ya? Entonces, por eso los diferenciamos. 3 son abiertas y 2 son cerradas. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque esto es básico para comprender y entender respecto a cómo nosotros vamos a aprender a silabiar. Entonces, tengo que tener en cuenta vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Todo claro? Sí, Miss. Sí. ¿Vieron la diferencia o no? Pueden diferenciar de esa manera, ¿ya? Entonces, en base a ello, vamos a conocer al grupo vocálico que vamos a tener, que son diptongos, hiatos y triptongos, ¿ya? Que son los básicos. ¿A qué llamaremos diptongo?
¿Alguno de ustedes se recuerda? ¿Tiene algo por ahí que podría relacionarlo? ¿Qué será el diptongo? ¿A la vocal que se repite, Miss? Ya. A ver, cuando nosotros hablamos del grupo vocálico, vamos a referirnos a 3 tipos o 3 formas de silabiar. Si yo al inicio hablé de sílaba, sé que quizás ha habido un poco de dificultades en silabiar o me he confundido, porque no sabía si, por ejemplo, tenía 2 vocales juntas y no sabía si tendría que separarlas o juntarlas, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Grupo vocálico, ¿por qué decimos? Porque vamos a ver vocales. Ya cuando nos aparece 2 hasta 3 vocales juntas, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Juntar o separar? Hay casos, ¿ya? ¿Qué nos dice? En el caso del diptongo es la unión inseparable de 2 vocales, pero siempre y cuando respeten la norma. Yo no voy a agarrar y digo, ya, la profesora dijo que diptongos son vocales juntas siempre y nunca se van a separar. Y esto es diptongo. No, se rige en una regla, ¿ya? Por ejemplo, acá no lo he colocado, pero les manifiesto. Son 2 tipos de diptongo. Diptongo creciente y diptongo decreciente, ¿ya? Llamamos diptongo creciente cuando crece, ¿no? Tenemos vocal cerrada más vocal abierta. ¿Por qué decimos creciente? Porque sube, ¿ya? Sube. De una vocal cerrada que es mínima el sonido, eleva, ¿cierto? Abro más la boca. Y decreciente es lo contrario, ¿no? Vocal abierta, primero, más vocal cerrada, ¿ya? Ahí. Y luego tengo diptongo homogéneo. ¿Por qué llamo diptongo homogéneo? Cuando tengo 2 vocales iguales, pero no quiere decir que sean vocales abiertas, no. Son vocal cerrada. Ay, voy allá. Es vocal cerrada más vocal cerrada, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la particularidad? No, la profesora dijo vocal cerrada más vocal cerrada. Entonces, si tengo una palabra I con I, diptongo profesor y se junta. No, error. Tienen que ser diferentes. Puede ser aquí la I y hay solamente 2. Y aquí la U. O al revés, la U primero y la I después. Solamente si cumple esta norma, yo puedo decir que es diptongo. Pero eso sí, ninguna deben de estar tildadas, ¿ya? Entonces, son esas 2 únicas formas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos. Hemos dicho 3 tipos de diptongo. Diptongo creciente, vocal cerrada más vocal abierta. Diptongo decreciente, vocal abierta más vocal cerrada. Diptongo homogéneo, vocal cerrada más vocal cerrada, pero estas vocales deben ser distintas. No puede ser I ni UU. Tiene que ser IU o UI, ¿ya? Una de las 2 combinaciones. Por ejemplo, acá la A y la I, ¿qué tipo de diptongo formará? Chicos, ¿será diptongo creciente, decreciente u homogéneo? Creciente, Miss. ¿Creciente? Para que sea creciente, ¿qué tengo que hacer? Decreciente, Miss. Para que sea creciente, sería decreciente. Exacto, sería decreciente. ¿Por qué? Porque la vocal A es vocal abierta y la I es vocal cerrada. Entonces, abierta más cerrada forma decreciente. Y lo mismo sucede con la A y la U, ¿ya? Ahora, en el caso sí de la I con la E, ¿qué tipo de diptongo será?
Creciente, decreciente u homogéneo. ¿Cómo dijo Miss? No le pude entender, Miss. La I con Homogéneo, la Miss. E. Con la E. ¿Qué tipo de diptongo es? Homogéneo, Miss. No, pero la I y la E son vocales distintas. Diptongo Creciente. 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 Creciente, exacto. Sería diptongo creciente. ¿Por qué? Porque tengo vocal cerrada y vocal abierta. ¿Ya? Esos son casos. Ahora, una excepción, o hay uno de los casos, con la Y. Yo he visto, o hay gran variedad de palabras que tienen la A, vocales, y al costado la Y. Yo voy a silabiar o las voy a juntar siempre y cuando la Y tenga sonido de vocal. ¿Ya? Siempre y cuando tenga sonido de vocal. Si la Y suena como Y, yo automáticamente digo que esa es una consonante. Pero si suena como una vocal, que es la vocal I, ahí sí la junto y forman diptongo. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? No, Miss. Ya, muy bien. Entonces, ahora, No, Miss, estas todo bien. 4 palabras, ustedes les voy a dar De nuevo, Miss, explica. ¿Cómo? Rafael, dijiste, No se escucha bien, Miss. Está entrecortado. ¿todos me escuchan así, chicos? Está entrecortado, Miss. No se A mí escucha también bien. me intercorta, Miss. No, Miss, yo te escucho Miss, bien. por favor, de nuevo, ¿podría explicar? Porque no le entendí. Ya, a ver. Ya. A ver, ¿mi audio está bien en primer lugar para repetir? Se corta, se escucha Ay, entrecortado. Correcto, Miss. Qué raro, a ver. Ya, a ver, voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿ya? Estaba hablando en un micro apagado. ¿Ahora sí me escuchan bien, chicos? Sí, Miss. Ya, a ver. Sí, ¿Ya? A ver. Miss. Listo. Ya, a ver, voy a compartir la pantalla. Ya, a ver, les estaba mencionando, cuando nosotros hablamos de grupo vocálico, vamos a hablar de vocales, ¿ya? De vocales. Cuando yo las tengo juntas y cuando las debo de separar. Entonces, el primer caso es el diptongo.
En el diptongo hay 3 tipos de diptongo. Diptongo creciente, diptongo decreciente y diptongo homogéneo. Todo rige en cuanto a las vocales. Por eso al inicio les decía, hay 2 grupos de vocales, vocales abiertas, vocales cerradas. Vocales abiertas, la A, la E y la O. Vocales cerradas, la I y la U. Cuando yo digo diptongo, siempre voy a relacionarlo con unión. Nunca voy a separar. Si yo tengo vocales juntas, nunca las voy a separar, siempre y cuando cumplan la función del diptongo. Pero si mi palabra cumple con las reglas del diptongo. ¿Ya? Si yo digo diptongo, ya, esta palabra es diptongo, profesora, pero no he identificado cuáles son las reglas, estoy cometiendo un error. ¿Ya? Por eso hay 3 tipos de diptongo. Cuando es vocal abierta más vocal cerrada, es diptongo decreciente. ¿Ya? Decreciente. Si tengo vocal cerrada más vocal abierta, es diptongo creciente. ¿Ya? Y cuando tengo 2 vocales cerradas, es diptongo homogéneo. Pero, ¿cuál es la particularidad y la característica? No es que yo tengo 2 vocales cerradas, ya. Solamente tengo 2 vocales cerradas. Las vocales cerradas son la I y la U. Entonces, como la profesora dijo 2 vocales cerradas, ya, si mi palabra tiene I y acá, ya, profesora, esto es diptongo. No. Eso no es diptongo. Yo ahí tendría que separar, formaría un hiato. Mis vocales cerradas, en el caso del diptongo, deben de ser distintas. Distinto, ¿ya? Deben de ser distintos. ¿Ya? Puede ser. Solamente hay 2 combinaciones. La I con la U o la U con la I. ¿Ya? Entonces, son 3 tipos. Diptongo creciente, diptongo decreciente y diptongo homogéneo. Si yo tengo vocal abierta más vocal cerrada, forma diptongo decreciente. Entonces, junto. Vocal cerrada más vocal abierta, diptongo creciente. Junto también. Y diptongo homogéneo. ¿Son distintos? Juntos. No separo y forman una sílaba. ¿Ya? Ahora, en el caso de la Y, va a formar diptongo dentro de una sílaba, dentro de una palabra, siempre y cuando la Y suene como I. Si no suena como I, si no suena como vocal, yo no puedo formar diptongo. Ya no formaría nada. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿me comprendieron? El caso del diptongo, chicos. Chicos. Sí, ¿verdad? Ya, ahora. Entonces, a ver, practiquemos. Primera palabra, tengo la palabra viuda. A ver, Dora. Dora. Sí, Miss. Sí. Tengo la palabra viuda. ¿Cómo separo? Ya, V. ¿Ya? Ahora, para yo separar en sílabas, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Tengo que identificar que tengo vocales juntas. Ya, mi palabra tiene 2 vocales juntas, profesora. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo 2 vocales juntas, identifico qué tipo de vocales son. Ahora, tengo la I con la U. Cerrado. Ambas son vocales cerradas. Pero, ajá. ¿son iguales o diferentes? No son iguales.
¿Son iguales o diferentes? Dora. ¿Son iguales o diferentes? Miss, ¿no me escucha? Vocales I, U, ¿son iguales o diferentes? Ya son diferentes en pronunciarse, pero pero los dos son No, vocales no. cerradas. Exacto, no es que son Ajá. diferentes en pronunciarse, ¿ah? Porque igual, de manera escrita son diferentes. Ya, Ajá. entonces, si yo tengo dos vocales cerradas diferentes, ¿qué hay, chicos? Homogénea, mi. Es diptongo homogéneo. Entonces, ¿qué me Puta, dice? Miss, no la escuchamos. Entonces, ¿qué me dice que es el diptongo? Es unión, forma una sola sílaba. Entonces, yo voy a decir que esto es así. Se separan sílabas de esta manera. View, va. ¿Por qué? Porque es diptongo. ¿Ya, chicos? ¿No me escuchan, me dijeron? Entrecortadas, escúcheme. ¿Todos me escuchan así, chicos? Sí, Miss, yo también te escucho así, intercortado la voz. La señal debe estar fallando, chicos. A ver. Ahora, ¿cómo me escuchan? Ahí está bien, Miss. Ya. A ver. Entonces, hasta ahí comprendieron respecto al diptongo, ¿cierto? Sí, Miss. A ver, la siguiente palabra, diezmo. ¿Cómo separo? ¿Qué tengo? Tengo dos vocales juntas, pero ¿qué tipo de vocales son? Abierta y cerrada, Miss. No. ¿La I es abierta? No, los dos cerradas. No es vocal cerrada, Miss. Ya, la I es vocal cerrada. Cerrada. Es La es vocal, vocal abierta. exacto, vocal abierta. Cerrada con abierta, ¿qué forma? ¿Qué tipo de diptongo? Creciente, Miss. Ya, Miss. ¿Decreciente o creciente? ¿Decreciente? No, creciente. ¿Ya? Entonces, como no lleva tilde, yo digo que esto es diptongo y forma una sola sílaba. ¿Cómo sería mi separación? Sería Y es mo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, acá yo resalto y digo, profesora, esto es diptongo. ¿Ya? Diptongo es siempre unión. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí. La palabra caimán. ¿Qué tengo? Tengo dos vocales juntas, pero ¿qué tipo de vocales son? La A es abierta y la I es cerrada, Miss. La A y la Es I es vocal cerrada. cerrada. ¿Forma diptongo o no forma diptongo? Sí, Miss. Entonces, diría que mi silabeo es de la siguiente manera. Kai, man. Man. Ahí, man. ¿Cierto? Acá nada más hay diptongo. A ver, un error que me han estado cometiendo algunos de ustedes cuando me han estado enviando el trabajo de manera virtual a mi WhatsApp, he estado viendo que ustedes me han hecho esto. Esto, profesora, es diptongo. No es hiato. No. No, chicos. Solamente es diptongo cuando yo tengo vocales juntas y esos forman solamente una sílaba. ¿Ya? Estos de acá son diptongos.
Si acá en da, por ejemplo, no hay otra vocal, no hay nada, no tiene diptongo, solamente la sílaba que tenga dos vocales forma diptongo. En el caso del diptongo, claro está. En el caso del hiato, vamos a tener vocales, sí, juntas, que están, cuando están escritas de manera general, van a estar juntas, pero al momento de silabiar van a separarse por la misma función del hiato. Ahí yo resalto dos sílabas, sí, y digo que es hiato, pero no me subrayen cuando no hay cuando no hay dos vocales. Tú no me puedes decir que la mo es diptongo, ¿ya? Eso que quede claro. ¿Ya, chicos? ¿Me entendieron? Sí, Ya. Miss. Ya, solamente me resaltarían dónde es donde hay dos vocales, ¿ya? Ahora, eso, ¿por qué les explico eso? Y si la ven, ¿ya, chicos? Ahora, ese es en el caso del hiato. Recuerden que en el caso del diptongo, en diptongo siempre va a ser unión, siempre, ¿ya? En el caso de lo contrario al diptongo tenemos el hiato, ¿ya? Ahí también tenemos tipos de hiato, ¿ya? El hiato se va a producir cuando una palabra presenta dos vocales contiguas. ¿Qué quiere decir eso? Continuas, que van a pertenecer a sílabas distintas, se van a separar, ¿ya? Vamos a tener hiato cuando tenemos dos vocales abiertas. ¿Y cuáles son nuestras vocales abiertas? Nuestras vocales abiertas son la A, la E y la O. Si yo tengo A en una palabra junto, separo. Tengo E, separo. Tengo O, separo, ¿ya? Pero cuando yo las escribo, ¿están juntos? Separo. ¿Ya, chicos? Para silabiarlo. Pueden aparecer acá la A y acá la E, no hay problema. Acá está E, acá puede aparecer A, acá está la O, puede aparecer la A acá o la E también. ¿Ya? No quiere decir que vocal abierta ya tienen que ser iguales. No, pueden ser distintas vocales abiertas, pero que cumplan la función de vocales abiertas. ¿Ya? Ahora, en el caso de las hiatos que tengan vocal cerrada más vocal abierta, si se dan cuenta acá, la vocal cerrada es un poco más grande que la vocal abierta, que el escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque la vocal cerrada debe estar tildada, ¿ya? A este tipo de hiato se le conoce como hiato adiptongo. ¿Por qué? Porque si ustedes se percatan, esta fórmula de acá es la fórmula del diptongo. ¿Cuál es la diferencia? En el que el diptongo son sin tilde. Para que forme hiato, mi vocal cerrada debe de estar tildada, ¿ya? Debe de estar tildada, tengan en cuenta ello. ¿Ya, chicos? ¿Me entendieron esa parte? Sí, Miss. Ya, entonces, por ejemplo, tengo la palabra río. Tengo vocal cerrada, vocal abierta. Pero mi vocal cerrada está tildada. ¿Qué hago? Junto o separo. ¿Cuántas sílabas tendría? 2, Miss. 2. ¿Cuáles serían? Río. Ri. O. Exacto. Ahora sí. En el caso del diptongo, si no llevase tilde, sería diptongo, ¿cierto? Pero acá es hiato. ¿Por qué? Porque mi vocal cerrada está tildada. Entonces, ¿yo cómo voy a poner si me colocan? Te doy ejercicios y te digo, identifícame el hiato. Entonces, ¿tú cómo me dices que hay hiato? Resalto de esta manera. Y acá coloco la HD hiato. Y de esa manera, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar el día de hoy, pero para la siguiente clase me van a traer desarrollado estas 4 palabras, ¿ya? Y como les estoy dando acá en el ejemplo. ¿Ya, chicos? Tómenle captura para que puedan desarrollarlo para la siguiente clase. ¿Le tomaron captura? Sí, Miss. ¿Todos? Sí, Miss. Sí. Eso lo vamos a enviar, Miss, por WhatsApp. Sí. Me lo Sí, envían, me captura también. ¿ya? Para ver si han comprendido o no. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Espero que me hayan podido comprender
¿sí? Y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.